Muy buenas a todos, bienvenidos a la quinta partida entre Jan Nepomniachtchi, que lleva las piezas blancas, y Magnus Carlsen. De momento en las cuatro primeras pues hemos tenido tablas, pero es verdad que bueno, yo creo que ha habido momentos muy interesantes. Vamos a ver qué pasa en esta quinta. Dicen que no hay quinta mala, aunque de momento en el tablero E4 por parte de Nepomniachtchi, a lo que Carlsen juega E5, nuevamente entrando en una apertura española, o Ruy López, en la que, un segundito, perdonad, bajo un poquito el volumen, en la que, bueno, pues siguen con los mismos movimientos. A6, defensa Morphy, se retira el alfil a A4 y tras estas jugadas caballo F6. Hemos comentado el tema de este peón de E4 en las partidas en las que Nepo llevaba las piezas blancas, enroque en corto, y alfil E7. De momento, si las negras capturan, que puede ser capturable, no ganarían un peón, ya que, bueno, pues se puede continuar con jugadas como D4, torre E1, aprovechando que el rey todavía está en el centro del tablero, el caballo quizás se tiene que retirar y, bueno, pues este peón de 5 caería. Hay diferentes líneas, tengo teoría sobre la apertura española que os dejaré en la descripción, en el enlace, y de momento tras estas jugadas alfil E7. Ahora sí que esta captura pues llevaría quizás a las piezas negras a conseguir un peón, o al menos ese torre E1 no sería tan fuerte debido a que el alfil, aunque el rey todavía está en el centro, pues evita cualquier tipo de descubierta, clavadas, etc. De momento se juega torre E1 y tras B5 atacando al alfil, este se retira a B3. Enroque en corto por parte de Magnus Carlsen, y si recordáis en la primera y tercera partida en la que Nepo llevaba las blancas, jugó H3 en la primera y en la tercera A4. Ambas conocidas como anti-Marshall. En esta ocasión se juega nuevamente A4 y ahora entraremos en ella. En caso de jugar las blancas C3, preparando D4, las que se pueden adelantar son las piezas negras rompiendo en el centro y jugando D5. Este se conoce como el ataque Marshall. Os dejaré también una partida especial y espectacular del año 1918 entre Capablanca, que llevaba las piezas blancas, y este ataque Marshall que propuso Frank Marshall en ese año por primera vez. El tema es que las negras entregan este peón tras varios cambios y a cambio consiguen mucha actividad de sus piezas por la pasividad de las piezas blancas, ¿no? Podríamos llegar a esta línea, o se llega a esta línea tras varios movimientos en el que, bueno, pues las negras tienen peón de menos. De momento este caballo está atacado. En esa partida en 1918 continuó con caballo F6, muy interesante para traer el caballo a G4 y comenzar con un ataque sobre el flanco de rey, aunque a día de hoy lo más recomendable es C6. Se generan partidas muy agudas, aunque es verdad que a nivel élite, pues bueno, pues están muy trilladas y hay hasta teoría hasta en 30 o alguna más jugadas. Como vemos, todas las piezas blancas están prácticamente sin desarrollar. En algún momento también se puede traer este alfil a esta casilla y la torre suele venir a E1. Como decimos, pues bueno, muy interesante de jugar, aunque aquí A4 lo evita. El tema es que D5 ahora para las negras no se puede jugar, ya que hay que hacer algo con este peón de A4 que ataca en B5, y esta recaptura por parte de las negras no podría ser, ya que caería la torre de A8. No obstante, tras estos movimientos, lo principal o lo que se jugó tras A4, que también se jugó en la tercera partida, la partida continuó con alfil B7. Otro movimiento posible es B4, ignorando o adelantando el peón y evitando cambios, pero aquí Carlsen va por un torre B8. Es una jugada mucho más secundaria y, como había hecho en previas partidas, pues en las bases de datos tras este movimiento creo que había en torno a 100 partidas, ¿no? Por lo tanto, tras esta jugada se cambian peones A por B5, A por B5, las blancas controlan la columna A y aquí se juega H3, cierto control sobre la casilla G4 para evitar que en algún momento quizás un caballo, un alfil, pudiese clavar al caballo de F3 y en algún momento las blancas pues buscarán un C3, D3 o D4 directamente buscando algún tipo de ruptura. De momento son las negras las que juegan D6, este caballo de C6 de momento no está atacado pero también queda indefenso, y tras jugar C3 preparando esta ruptura central
B4 por parte de Carlsen. Aquí capturar para las blancas, pues tendrían el peón de B2 aislado, quizás algo débil, y aquí Nepomniachtchi decide jugar D3. También D4 sería posible, aunque de alguna manera pues jugando más tranquilo. B por C3, B por C3, se abre la columna B que ocupa la torre de B8, pero de momento el alfil está defendido por la dama y tras estos movimientos son las negras las que rompen en el centro con D5. Quizás aquí pensando en algún desarrollo por parte del alfil de las negras podrían venir cambios en E6 y aunque es verdad que se han doblado peones para las piezas negras, pues bueno, son peones centrales y de alguna manera este peón también controla estas casillas que en este tipo de líneas el caballo normalmente de dama se suele traer a F1 para venir a E3 o G3 para tener cierto control sobre las casillas de D5 y F5. En esta línea, pues lógicamente el peón de E6 pues sería interesante tenerlo en esa posición y de momento, como decimos, no se juega alfil E6 y sí D5 con esta ruptura central. Si volvemos un momentito, que no lo he comentado, como vemos este alfil pues no tiene quizás muchos movimientos y vamos a ver a las piezas negras que van a estar algo asfixiadas, aunque son las blancas también las que de momento no tienen mucho desarrollo, casi todas las piezas están en la primera fila, es verdad que bueno, pues cuentan con más espacio, ¿no? Por lo tanto, D5 con esta ruptura y tras estos movimientos se evitan cambios y se juega caballo B D2. Es verdad que si aquí las piezas blancas capturan en D5, siguiendo esta línea, se está atacando al caballo de C6 y tras esta captura por parte de las negras en D5, caballo por E5. Como vemos, las blancas están ganando un peón, pero a cambio se les puede complicar la partida. Caballo por E5, torre por E5 y ahora alfil E6 sí que es bastante fuerte. Por un lado se defiende al caballo, pero también se toca dos veces, una vez se retira el caballo de D5. Como vemos, pues hasta en dos ocasiones, en dos veces se toca el alfil de B3 y podría venir alguna idea también con alfil F6, tocando a la torre y en caso de retirarse, pues estaría tocando el peón, como vemos, pues de C3. Por lo tanto, aquí Nepomniachtchi decide no abrir la posición o no romper, juega caballo en B2 con la idea de llevar el caballo F1 y ya vemos o veremos si lo trae a E3 o G3. Tras estas jugadas, las piezas que capturan son las de Carlsen, capturando en E4 y aquí es importante destacar que estamos en la jugada 14 y Nepomniachtchi solo había gastado 5 minutos de las 2 horas que tienen iniciales. En la descripción del vídeo tenéis información de estas partidas a ritmo clásico, obviamente, y Carlsen ya 30 minutos. Por lo tanto, pensando no más de la cuenta, lógicamente, pero bueno, ya una diferencia de 25-30 minutos entre ambos jugadores. La partida continúa con D por E4 y aquí comentar que tras estos movimientos se juega alfil D6. Como comentábamos anteriormente, queda pendiente desarrollar este alfil, pero es verdad que en caso de llevarse a E6 se podría recapturar con el peón, no con otra pieza, y los peones ahora sí que quedarían pues algo más flojos, ¿no? Estarían doblados. Como vemos, de momento este alfil de casillas blancas no se puede desarrollar y este peón que está sujetado por el caballo, de C6, pues de alguna manera en algún momento se puede jugar alfil A4, molestar al caballo y este peón quedaría indefenso, ¿no? De 5. Por lo tanto, alfil D6 de alguna manera pues refuerza dicho peón y tras estas jugadas dama C2. Quizás podríamos pensar en jugar caballo C4 directamente, siendo muy interesante para las piezas blancas en la que al menos está ganando la pareja de alfiles, pero gracias a que este alfil no controla la diagonal es ahora cuando las negras pueden jugar alfil E6. Nuevamente, si el caballo de C4 se retira, aun capturando habría doble ataque por parte de las negras en B3. Y aquí el movimiento que tienen las piezas blancas es caballo G5, un movimiento muy certero en el que está tocado el alfil D6. Si no se mueve, pues se doblan peones y en caso de moverse o capturar en C4, pues las blancas mantienen la pareja de alfiles y sobre todo, al menos en este punto de la partida, este alfil español que, bueno, pues seguiría o sigue muy fuerte, ¿no?, en la posición.
Tras jugarse dama c2 primero desarrollando, caballo c4 quizás puede venir un poquito más tarde. Es verdad que si la dama o se juega directamente caballo c4 podría venir cambio de damas simplificando la posición, y aquí Carlsen juega h6, por lo que este caballo c4 pierde algo de fuerza, ya que bueno, pues venía quizás con la idea de traer al caballo a g5, que ahora ya no puede ser debido al peón de h6, ¿no? Para tocar en el punto o al alfil de e6. Por lo tanto, una profilaxis tras h6, quizás con otro plan trayendo el caballo f1, y tras estos movimientos se juega caballo e7. El peón de 5 está defendido, este caballo pues la verdad que no está en muy buena disposición, en algún momento quizás se puede hacer algún c7, c5, ya veremos, y de momento caballo e7 para traer el caballo a g6. Nuevamente con problemas de movilidad por parte de las piezas negras, y tras estas jugadas la partida continúa con caballo g3. Aquí, si las piezas blancas juegan caballo e3, como vemos, la torre deja de defender el punto de 4. Es verdad que la dama sigue protegiéndola, pero de alguna manera pues está sobrecargada, y esto lo podrían haber aprovechado las piezas negras jugando caballo por e4, y si dama por se deja defender al alfil de b3, y tras estos cambios se puede recuperar el peón de e5, pero aquí las negras pueden continuar, por ejemplo, con torre por c3, por lo tanto mantienen peón de ventaja, y quizás las negras pasan esos apuros que estamos viendo de, bueno, pues de reestructuración y de movimientos, ¿no?, que tienen limitados en torno a las casillas que están en su defensa, ¿no? Se puede jugar alfil b2 tocando la torre, y esta se puede traer, por ejemplo, pues a c5, ¿no? Como decimos, no ocurre caballo e3, sí caballo g3, y tras estos movimientos caballo g6. Por lo tanto, también con algunas ideas ambos jugadores de poder saltar con sus caballos a f4 y a f5. De momento la partida continúa con alfil e3. Nepomniachtchi conecta las torres, el alfil de casillas negras también toma fuerza en esta diagonal en el flanco de dama, y por lo tanto Carlsen quizás sin muchos movimientos. En alguna ocasión se podría jugar o traer la torre a la séptima fila. También esta dama, pues como decíamos, sigue protegiendo este punto de 4, la torre está en una columna cerrada, pero gracias a un caballo f5, y si alfil por pues se pueden cambiar o se puede abrir la posición, y bueno, pues quizás con mejores piezas, ¿no? Las piezas de Carlsen, por otro lado, pues hemos comentado que este alfil no tiene muchos movimientos. El alfil de casillas negras protegía al peón de 5, ahora es verdad que el caballo en g6 pues también lo protege, y algún movimiento quizás como torre e8 pues podría coger fuerza alfil a4, aunque es verdad que el alfil de c8 podría venir a d7 defendiendo un poquito la posición. Aquí Carlsen juega algo parecido, no con su torre sino con su dama. La dama la trae a e8, podríamos pensar también desarrollarla a e7, aunque nuevamente pues este alfil tendría problemas de movilidad, y sobre todo caballo f5 pues es bastante fuerte, toca la dama al alfil, y quizás es por eso que se trae la dama a e8. La idea de esta dama en esta posición es siempre controlar esta casilla de 6 para finalmente poder mover el alfil de casillas blancas, ¿no?, y mejorar la posición. Torre d1 por parte de Nepomniachtchi, y tras alfil e6 se evita el cambio de alfiles. Aquí, en caso de que lo hubiese, tras estos movimientos y si dama por e6 siguiendo una de las líneas, las blancas podrían aprovechar para jugar c4, c5 y meter también presión a este alfil, que tampoco es que el otro sea malo, sino que este también estamos viendo que está un poquito atado ahí en d6. El tema es que, bueno, pues las negras podrían seguir con algún movimiento como torre b4, algún movimiento quizás con el alfil retirándolo a e7, pero nunca c5 como comentábamos, ya que en esta posición torre a6 es muy fuerte. Hay doble ataque por parte de las blancas a un alfil que ahora está clavado, y si lo intentamos defender un poquito mejor con la torre, pues tienes, por ejemplo, alfil por c5 siendo muy fuerte, ¿no? El alfil sigue clavado, ya que si no cae la dama, y con esto prácticamente hasta la partida. Por lo tanto, volvemos a la misma, se evita cambiar alfiles, aunque podría ser interesante para las blancas. Alfil a4 tocando la dama,
Y aquí Carlsen defiende, como comentábamos, yendo y viniendo antes con la torre, ¿no? Tras estas jugadas, caballo de 2, quizás volviendo nuevamente Nepomniachtchi a esta idea de caballo C4, pero esto permite a Carlsen cambiar varias piezas, alfil por A4 y dama por A4. Es verdad que aquí, para evitar el cambio de damas, al cual pues Carlsen estaría encantado, ya que bueno, pues es menor material, más posibilidades quizás de tablas, y si aquí las piezas blancas capturan con la torre, siguiendo una de las líneas, existe esta jugada para las negras. Torre B2 atacando a la dama, no puede mantener la defensa de la torre de A4, y si dama por B2, dama por A4, y aunque se juegue, por ejemplo, torre A1, ya que la dama estaba atacando a la torre de D1, pues, bueno, pues la dama simplemente se puede quitar a C6 y de ahí controlar algún movimiento con su torre a A8 y volver o buscar más cambio de piezas. Por lo tanto, ya de una u otra manera viene el cambio de material, dama por A4, y tras estas jugadas, dama por y torre por A4. Lógicamente las piezas blancas tienen tomada la columna A, las negras la columna B. Se juega, no obstante, torre A8 para eliminar una torre más, y tras estos cambios que ocurren en la partida llegamos a esta posición en el que ahora sí, pues nuevamente cada jugador pues controla una de sus torres. Hay que comentar aquí quizás que para las blancas puede ser muy interesante, pues, o es bueno esta casilla de C4 que hemos comentado en alguna ocasión para uno de sus caballos. El otro caballo puede estar saltando a F5, y sobre todo el alfil de casillas negras, que bueno, pues es un alfil mejor, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Este alfil pues siempre está defendiendo este punto de C7, de E5, y tras estas jugadas vamos a ver cómo actúa uno y otro. De momento torre A6 por parte de Nepomniachtchi, poniendo más presión en la posición, y caballo E8. Este caballo, como vemos, pues está fuertemente defendiendo el punto de C7, también el de D6, ya que bueno, pues tiene nuevo ataque. Quizás caballo F5 va a venir en la próxima jugada, y si aquí, por ejemplo, las negras hacen algún movimiento como más de ataque, como caballo F4, no sería muy recomendable quizás capturar en la posición, pero existe para las blancas caballo C4. Por lo tanto, a esta respuesta quizás las negras pueden responder con torre B3, de alguna manera de doble filo, pero no quedándose no más pasivas, que de alguna manera pues está quedando Carlsen, sino activándose. Es verdad que trae o conlleva sus riesgos esta posición, por lo tanto quizás por eso Carlsen pues prefiere montar un tipo de fortaleza, como vamos a ver tras estas jugadas. Él juega con negras y bueno, pues que arriesgue Nepo, ¿no? Tras estos movimientos rey F1, activando el rey, quizás puede venir a E2 en cualquier momento, y así, pues bueno, incluso evitar que esta torre pueda entrar en B3, aunque de momento, gracias a este movimiento de caballo C4 que no ha existido, pues de momento está controlado por parte del caballo. Tras estas jugadas, caballo F8, y aquí la partida continúa con caballo F5. Por lo tanto, hay doble ataque, doble defensa en dicho punto de D6, y tras jugarse caballo E6, de ahí este movimiento con el caballo y traer a una casilla más activa el caballo, como vemos, tanto alfil y caballo pues controlan perfectamente las casillas. Tampoco este alfil, como vemos, tiene muchas casillas en la posición, pues las piezas blancas, al menos de momento, controlan dichas casillas, y esta de C5, aunque podría venir algún cambio, lo veremos un poquito más adelante. De momento Nepomniachtchi juega directamente caballo C4, no activando más su rey, y tras estas jugadas la partida continúa con torre D8. Si es aquí donde se juega, por ejemplo, caballo C5, también para buscar algún otro tipo pues de ataque en E4, ya que el caballo no está en D2 defendiendo, también toca la torre de A6, se pueden cambiar piezas, y tras esta recaptura existiría caballo por E5. Se está ganando un peón, se da un jaque en torre B1, con la torre en B1, perdón, y tras rey E2, nuevo jaque en B2. Tras retirar el rey a D3, es verdad que las negras pueden capturar un nuevo peón aquí, pero el problema es que están perdidas debido a torre A8. El caballo está completamente clavado,
y bueno, pues no se puede defender, ¿no? Si traes el rey a F8, existe caballo D7 con jaque, bueno, pues el alfil también está tocado, pero además el rey no tiene otra casilla que irse a G8 y sufrir la captura del caballo y un jaque, y bueno, pues la partida está perdida. Es por eso, y viendo esta línea, que bueno, pues de ahí que quizás este rey E2 que comentaba anteriormente, buscando una activación del rey, no sea tan importante, ya que gracias a esta disposición que tiene Carlsen, pues esta torre no puede abandonar la primera fila. Es por eso que se trae la torre a D8, se mete un nuevo también defensor en la posición, ya que anteriormente se había traído el caballo con 3 atacantes a dicha casilla, y tras estos movimientos la partida continúa con F3. Había que defender a este peón. Vamos a ver movimiento por parte de los peones de Nepomniachtchi en el flanco de rey. De alguna manera está atascada la posición en el centro. Es verdad que tiene cierta presión, pero tampoco podríamos ver por dónde puede entrar rápidamente, ¿no? O cuál es el agujero que tiene Carlsen. Carlsen juega F6 para liberar la casilla de F7, y tras jugar G4 lo que hace este movimiento es evitar quizás H5 por parte de las negras, y así, bueno, pues que se pueda abrir la posición y que estuviesen un poquito más cómodas. Volviendo un momentito al movimiento anterior, también quizás otra idea de las piezas negras en algún momento sería jugar H5, G6 y F7, teniendo esta distribución de peones alineados en diagonal, y quizás las blancas lo tendrían un poquito más complejo. No obstante, como decimos, tras F3 se jugaba F6, G4, H4 y H5 ahora por parte de las blancas quizás es más posible para fijar la estructura de peones en el flanco de rey, y de momento Carlsen jugaba rey F7. Tras estos movimientos, H4 en la posición y alfil F8. Carlsen empieza a bailar con su alfil, la partida continúa con rey E2, y tras jugarse caballo D6, como vemos, tiene intención de cambiar un caballo y volver a colocar el alfil en esta posición. Tras estas jugadas se deciden cambiar este caballo, alfil por D6 nuevamente, y tras H5 fijando la estructura de peones. El tema es que, bueno, pues quizás el problema es que no hay entrada. La partida continúa con alfil F8, y quizás aquí podríamos ver el único error que las negras pueden cometer en la partida, y sería alfil C5. El tema, o con la idea de cambiar alfiles, es que las blancas primero pueden ganar una pieza y tras perder la calidad ganan la partida, ya que tienen 2 piezas menores contra torre, y bueno, pues en pocas jugadas bueno, pues aumentan su ventaja considerablemente. En caso de no capturar por parte de las negras la torre y sí el alfil, existe esta intermedia con la torre, dando un jaque. El rey se tiene que retirar a G8 o F8, da igual, la torre está protegida, y tras rey por, pues quedaría incluso con pieza de más. Esto no ocurre en la partida, se juega alfil F8, y tras estos movimientos torre A5, con la idea Nepomniachtchi de buscar el cambio de torres. Rey E8, torre D5, y aquí Carlsen retira su torre para comenzar a dar jaques. Si se hacen cambios, llegaríamos a esta posición en la que las blancas tienen ya bastante ventaja. Se toca el caballo, se va de 8 piezas en la primera fila. Hay un 2, hay un 2 contra 1 para favorable a las blancas, peones centrales. El rey rápidamente puede entrar más al juego, y las negras pues estarían sufriendo muchísimo en la posición y seguramente que perdiendo la partida. Por lo tanto, esto lo evita Carlsen jugando torre A8 y molestando al rey enemigo. Tras estas jugadas, torre D1, y tras torre A2 se dan varios jaques en esta posición, pasando la jugada 40, y deciden jugar tablas. Se firma tablas por triple repetición, ¿no? Ya habían pasado la jugada 40 hasta la 43 con este movimiento, y bueno, pues el resumen es que, por mi parte, vaya, que Nepomniachtchi yo creo que ha empujado un poquito más, pero Carlsen, a pesar de esos apuros o esos problemillas que ha tenido de espacio en el centro de su defensa con varias de sus piezas, finalmente ha salido airoso. Aunque, bueno, Nepomniachtchi parece que está muy bien preparado. Un saludo y hablamos. Chao.